En Twitter me puede buscar en @Vicente Serrano. Y en la nueva plataforma en la que se encuentra el doctor Alfredo Jalife, pues todavía no me busque porque todavía no le entro a este espacio social ruso. Precisamente en estos momentos nos vamos a enlazar vía Skype con el doctor Alfredo Jalife, al que le he llamado el ave de las tempestades. Doctor, me da mucho gusto que logremos este enlace para hablar sin censura. ¿Cómo le va? Encantado, Vicente, gusto saludarte. Oiga, doctor, pues vaya que si hay tempestades entre México y Estados Unidos, y quiero escuchar su opinión acerca de estas amenazas de Trump, de las respuestas fuertes, contundentes, dignas, pero abiertas al diálogo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo entiende esto que está ocurriendo entre los gobiernos de México y Estados Unidos? Mira, la primera consideración es de que Jared Kushner, el yerno de Trump, es el que sigue manejando la agenda de México. La manejó con Videgaray, porque Peña no existía, con Videgaray, que era el verdadero presidente de México, un desastre para el país, entregó el petróleo, se entregó en todo, entonces se mal acostumbraron ya a Videgaray, y ahora hasta donde sé, pues se ha manejado, pues ya viste, ya se encontró con el presidente en una casa particular, luego de una empresa que está quebrada, por cierto, que es Televisa. Luego se ha reunido, hasta donde tengo entendido, también con Marcelo Ebrard, que tiene otra categoría. Mira, Marcelo, mal que bien, pues estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y yo diría, es un político hecho y derecho. Naturalmente no es el petulante, infatuado Jorge Castañeda Goodman, que es un saltimbanqui. Él era miembro del Partido Comunista Mexicano, luego era espía de los cubanos, acabó espiando a los cubanos y ahora es presunto agente del Mossad y representa los intereses de George Soros y de Israel en México, etcétera, etcétera, y su enchilada completa famosa en la época de Fox. Bueno, eso es de locos. Es decir, nosotros tenemos que ver también hacia atrás. No podemos, desgraciadamente Estados Unidos se mal acostumbró con empleados, con esclavos, que todos los neoliberales lo fueron sin excepción. Espero que hayan leído estos neoliberales el artículo de Joseph Stiglitz, que fue asesor económico de Clinton, quien es el que realmente lanza el modelo de la globalización financierista, donde ayer pues ya dice, no, el día 30 de mayo, da por muerto al neoliberalismo y hay que buscar otra vía. En eso Andrés ya se adelantó. Entonces, lo que tú dices de turbulencias es real. En el mundo ahorita no hay orden, hay desorden y tenemos que saber acomodarnos. Entonces, eso es lo que representa Trump. No va a resolver esto con los bocones que además pierden en las elecciones, tipo Fox, Calderón, lo de la enchilada completa, que fue un gravísimo error. La cuestión migratoria, porque ni fue completa ni fue enchilada, y además duró 2 años en la Cancillería Castañeda. Aquí yo lo que veo hoy, hay algo que no debemos hacer, tenemos que enfocarnos claramente. Es decir, Trump busca su reelección, punto. Si no entendemos eso, y aquí México pues tiene que decidir de qué lado se va. O se van a ir con los demócratas de George Soros, que controla a Clinton, a los Clinton y a Obama, o se van con Trump, porque no hay tercero en discordia. Fíjate qué desgracia. Ese es el dilema. Lo ideal hubiera sido no meterte en la elección estadounidense, pero quieras o no te obligan por una sencilla razón, y tú lo sabes mejor que yo, Vicente. El mexicano tiende a votar por el Partido Demócrata, por una sencilla razón, porque la agenda demócrata es menos racista, no estoy haciendo publicidad, es menos racista, menos mexicanófoba, etcétera. Pero aquí también hay que entender que el sistema electoral de Estados Unidos no es como el de Puebla y Baja California. Es de
votos electorales. Cada estado tiene su número de votos y, por ejemplo, tú lo sabes, Trump ni siquiera visitó California durante la contienda electoral porque tiene 52 votos electorales en el colegio, porque sabe que es un feudo mexicano y tiene miedo ahora con ese supremacismo blanco que trae de los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, de que Texas se le vaya de la mano. No es gratuito que el muro que quiere construir, que no lo está dejando el Poder Judicial, que incluso el Pentágono iba a aportar una suma considerable de dinero para el inicio de su construcción. Incluso ya hay la gente de Steve Bannon, que es su ideólogo, está construyendo un muro privado, ¿no? Como se le conoce, en esa región precisamente de Texas, porque Texas se puede mexicanizar. Eso es muy obvio lo que está sucediendo. Es decir, aquí estamos ante una guerra que más que de aranceles es demográfica. Es decir, los blancos, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, que es a los que pertenece Trump, y si alguien lo dudó, pues que siga viendo la visita de Trump a Gran Bretaña. Queda muy claro cuando va a la capilla frente al soldado desconocido a rendir ahí homenaje, etcétera, en Londres, etcétera. Entonces, hoy, ¿qué hay que entender? Que primero que nada, que es electorera en el corto plazo. Es decir, de aquí a año y medio, Trump va a hacer lo que sea con tal de estimular a su base electorera, que obviamente es mexicanófoba, porque le tienen pavor al crecimiento demográfico mexicano, que hay que dar bien los datos duros. 62% de la población de Estados Unidos son blancos, el 18%, que yo ni me creo esas cifras, han de estar subreportadas, el 18% son de lo que ellos llaman Hispanics, que es un término horroroso que debemos protestar, realmente son latinos, el 80% son los mexicanos. Es decir, en 20 años la primera mayoría étnica de Estados Unidos serán los mexicanos. Entonces eso lo tenemos que ver en los 20 años. Porque mira, si no, cada mes vamos a tener un amago de Trump de aranceles o un amago de poner tropas en la frontera o sus tweets letales, etcétera, etcétera, o devaluaciones entre Estados Unidos y México en las divisas, etcétera, etcétera, guerra de divisas que ya empezó, por cierto. Entonces, hay que tener una visión de plazo inmediato. Ahorita, ¿qué hay que hacer? Pues yo no veo que puedas resolver el problema migratorio de aquí a mañana en la reunión de Marcelo con Pompeo. Yo no veo cómo se pueda resolver. Ahora, tampoco se trata de resolverla con aranceles. Es decir, yo respeto mucho al secretario de Economía, a la secretaria en este caso, ¿no? Llevaron a Villalobos el de Agricultura. Yo no sé a qué van, porque no es un asunto de aranceles. Al menos que ya sepan que sí viene el arancel, que muchos lo están descontando, del 5%, porque no hay tiempo ahora para arreglar el asunto migratorio, que además, dicho entre paréntesis, Vicente, no tiene solución. No hay solución al problema. No hay que tampoco... Trump lo va a usar hasta el cansancio. Nosotros tenemos que empezar a dar datos duros. ¿Qué es Centroamérica? ¿Cómo vive Centroamérica? La gente es de las más pobres de Latinoamérica, por desgracia. Son nuestra frontera natural en el sur. El sur, no creas que está muy dispar de Centroamérica, se parece más a Centroamérica el sur mexicano. El norte mexicano se parecía más al norte, eso va a dejar de parecerse con todo lo que sigue. En la época de la desglobalización, del America First, First America, de la reelección de Trump, eso es lo que hay que ver. Entonces tienes que tener una secuencia, plazo inmediato, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y no estoy viendo esa estrategia en el país, por desgracia. No podemos nosotros reaccionar. A ver, ¿cómo puedes entender? Ya ves, le estábamos echando flores a mi paisano, que no tengo nada en contra de él, en absoluto, en que había resuelto lo de los aranceles del acero y el aluminio. Quizás se dé un escenario similar, no lo sé. Aquí tienes que tener escenarios. Si pasa esto, adoptamos tal cosa, si esto, hacemos lo otro. Pero no empezar, porque no tenemos sistema inmunológico, y no me estoy tirando al suelo en forma derrotista,
Por eso ha sido muy prudente el presidente Andrés Manuel López Obrador. No tenemos sistema inmunológico. El modelo neoliberal nos dejó un país desahuciado, sin anticuerpos. Entonces, ¿cómo te repones ante esos golpazos? Bueno, te tienes que ir ajustando, como en el box, que no te noqueen, vas absorbiendo los golpes y esperar qué pasa en ese tsunami de año y medio electoral en Estados Unidos. Lo que quiero concluir en esta primera frase pregunta que me hiciste. El peor error es el enfoque. Tú tienes hoy que abordar que el enfoque sí es migratorio, no porque nosotros querramos, porque ya lo planteó así el dueño del juego, el dueño del estadio, el que controla los equipos, el que controla al árbitro. ¿Por qué? Así es el modelo. Es el modelo al que nos metieron, que es el modelo neoliberal. Dependemos de las finanzas de Estados Unidos, no tenemos banca nacional. Bueno, ya para qué te sigo diciendo. La deuda de México, la externa, la interna es de no acabar, etcétera. Entonces tienes que ser muy precavido, hablar lo menos posible. Es decir, el castañedismo, el foxismo, el calderonismo, todo lo que ha hecho no sirven en esta fase, hacen daño. No puedes ahorita tener posturas de bravatas, de cantina barata, de aldea de quinta. Entonces hay que ser muy tranquilos. Yo, mi muy humilde consejo que doy, siguiendo a Trump, cómo está manejando esto, porque Trump al final del día, ¿qué está haciendo? Imagínate el juego. Trump tiene todas las fichas. Tiene su asunto con China, tiene su asunto con Japón, viene el asunto con la Unión Europea. Tiene que mostrar dureza antes de llegar a la cumbre del G20 en Osaka, que a mi juicio Andrés debió haber ido por una razón, para intentar ver a Trump, hablar con él. Es decir, no es lo mismo que hable su secretario, su canciller, que sea muy capaz, su secretario de Hacienda, también que yo considero capaz, que él. Eso es un asunto que tiene que arreglarlo Andrés Manuel directo con Trump. Entonces, primero que nada, ¿qué diría yo? Enfoque. No es guerra de aranceles, por favor. Ya no empiezan a manejar que represalias aquí, te van a hacer papilla. ¿Cómo? A ver, ¿cómo una economía 20 veces mayor que la tuya, que te importe el 80% de tus exportaciones, ¿cómo te vas a poner con Sansón a las patadas? Te va a hacer pedazos. No es que yo sea cobarde, tú me conoces, hasta me llamas tú Abel. La tempestad es que no te preocupes, que desde que nací me llaman así, no eres el primero en llamarme así. Entonces, pero más que Abel, soy un agente de posturas, consistente, congruente, lo cual quienes, pues sí, obviamente todo el mundo tiene detractores, sobre todo cuando afectas intereses, pues no las tienen. Ahorita te di el ejemplo, una gente que pasa del Partido Comunista, como Castañeda, espía de los cubanos, que luego se va con Israel, el Mossad, y ya no sabes si está con Soros o está con el Mossad, al final, porque también está dividido el Mossad entre Netanyahu y Soros. Entonces, al final, aquí hablamos de políticas consistentes, de momentos. No es lo mismo la postura de México, que era más sencilla en la época de Clinton, de Obama. Hoy, un Estados Unidos que está en decadencia, que no puede imponer su voluntad a Irán, ya lo vimos, incluso recurrió a la mediación de Japón precisamente para bajar la tensión en el Medio Oriente. Entonces, mira, yo siempre he dicho que hay 3 Trumps. Las guerras de Trump están muy vistas, son de 3 tipos. Una es la del bluff. Es muy buen blufero, oye, dueño de casinos, maneja inmobiliarias, pero la geoestrategia es diferente y la geopolítica también, no se manejan así. Luego tienes el segundo Trump, que es electorero, que ahorita es el que está manejándose con México. A ver, ¿cómo puedes entender que te bajen los aranceles? Que estuvo bien manejado, también hay que reconocerlo. No le voy a echar tierra a mi paisano Seade, que es subsecretario de Comercio. Pero esto no es un asunto de comercio. ¿Cómo puede ser que estés bajando los aranceles del acero y el aluminio, hayas negociado un tratado nuevo de libre comercio que le llaman TEMEC, que a mi juicio fue un error desde el inicio, que hasta nos puede hacer bien
en el mediano y largo plazo, si es que no se firma. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, yo quiero dejarle a la opinión pública lo siguiente. Lo que hoy podemos ver muy mal, en el mediano y largo plazo pueden ser benéficos. Depende de cómo reaccionamos. Si México se ajusta, nos volvemos más autosuficientes, nos anhelamos la famosa autarquía, no depender mucho del exterior. Por ejemplo, este proyecto de Dos Bocas al que el presidente hizo el honor de invitarme, se me hace que es la segunda independencia de México. Es el segundo grito de la independencia nacional. Imagínate ahorita, nada más te doy el escenario, que digan, no te vendo gasolina. Imagínate. Y nosotros vendiéndole petróleo a Estados Unidos, que ellos refinan ahí, porque es el gran negocio en Texas, las refinerías, y que te diga Trump, pues no te vendo gasolina. Entonces ya tenemos que pensar en otros términos, irnos zafando paulatinamente de la gran dependencia que tenemos con Estados Unidos. Yo, a mi juicio, tenemos que tener la óptima relación con Estados Unidos. Ahora, lo que pasa Oiga, doctor, la guerra, que es la electoral, déjeme. y la tercera es la de adeveras. Por ejemplo, la de adeveras, ¿cuál es? La que trae ahorita contra el GAFAT, con Google, Apple, Amazon, Facebook, Twitter. Esa sí es la de veras. La nuestra es electorera. Entonces, ahí vale mucho el enfoque. Olvídense de los aranceles, por favor, ya esa intoxicación neoliberal que tienen nuestros economistas en México, que no saben, una intoxicación itamita que dañó al país durante 36 años, hoy hay que dejarla atrás, hoy hay que pensar geopolítica, y Marcelo sí tiene esa capacidad y ojalá consiga el control de daños. Yo lo veo ahorita más que nada en control de daños, porque mira, Trump de aquí a su entrecomillada reelección, vamos a tener 16 meses terribles. Cada mes va a estar usando lo de las tarifas y nos va a estar castigando, etcétera. Bueno, pues tenemos que ser más cuidadosos en el tema de la migración, que no tiene solución. No tiene solución porque Centroamérica está totalmente desquiciada, dependen de las remesas de sus conciudadanos que viven en Estados Unidos. A ellos no les importa venir a México. México es un país de paso. Ellos quieren entrar a Estados Unidos a ganar dólares, no pesos mexicanos. El 20% de los salvadoreños vive en Estados Unidos y mantienen casi la tercera o cuarta parte, si no la mitad, del Producto Interno Bruto de El Salvador. Lo mismo te puedo decir de Honduras, lo mismo te puedo decir de Guatemala. No tiene solución si es que no fijas el problema en Centroamérica, que además inició Estados Unidos con sus guerras, durante la Guerra Fría, las guerras civiles que se dan en Centroamérica, y luego tienes, bueno, y aquí que no aplica la doctrina Monroe, Estados Unidos tiene una gran responsabilidad, y no es Trump. El mismo que Obama y el mismo Clinton fueron copartícipes del desastre migratorio en Centroamérica, y luego tienes a un Fox que ni entiende del caso. Acuérdate del plan Puebla-Panamá. ¿Dónde quería hacer las 5 refinerías? No en México, las quería hacer en Centroamérica. Y luego tienes a un Castañeda que estudió ociología más que sociología en la UNAM, que no tiene ninguna formación. El padre era fuera de serie, eso sí. El padre de él, pero lo odiaba. Él odiaba a su padre. Él es parricida psiquiátrico. Entonces, el padre sí sabía de la política de Centroamérica. Esa cosa no sabe nada. Agarró y salió con la enchilada completa en una negociación con Estados Unidos, que luego le dieron su cabeza y se la regaló. Ni siquiera fue Fox. Martita, en forma humillante, fue la que corrió a Castañeda. No duró 2 años en la Cancillería. Estaba haciendo todo un desastre. Entonces, esto de la enchilada completa, ya, forget it. Hoy por lo menos tenemos una gente más sensata, que es Marcelo, a ver cómo se maneja, pero yo el consejo que le daría, si es que puedo dar consejos, es no se enfoquen en la cuestión economicista. Ese es el castigo. Enfóquense en las cuestiones migratorias. En la migración es el problema. Tenemos que dar una solución, porque México, en la frontera sur, está totalmente abierta. Yo hablo con los gobernadores del sur de México. O
son mis amigos. Incluso hubo alguien que manejó la frontera de Chiapas con... Acuérdate que también Tabasco tiene frontera con Guatemala, etcétera. Les cuento cómo está la Doctor, frontera, manejó esa agenda. Me dice, está totalmente abierta. Pues no tenemos esa capacidad, entonces tenemos que empezar a dar algo de soluciones. Yo lo que haría es, me enfocaría, concluyo esta primera pregunta, a la cuestión migratoria, para bajarle, para darle su coartada de reelección a Trump, porque eso sí pesa mucho en su feudo de su base, que está en el cinturón bíblico y en el cinturón agrícola. doctor, disculpa por las interrupciones.